En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana. Dios les bendiga. La paz del Señor sea en sus corazones. Benditos y bonitos hijos de Dios. Ah, Quisiera hacer una reflexión. Estoy pensando en una. Tengo días pensando acerca de un concepto que se habla, también en las iglesias se habla. Ese concepto se llama el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? ¿Quién dice que sufrimos? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Será solamente un concepto? ¿Serán puros pensamientos? ¿Existirá el dolor, el sufrimiento, la tragedia, la calamidad? ¿O podemos lidiar con ello? ¿O podemos llegar al entendimiento de que el dolor es un pensamiento temporal y pasajero? Que el sufrimiento en el alma, en nuestros pensamientos, puede pasar desapercibido, como el remordimiento, que muchas veces nos trae sufrimiento. Y hay sufrimiento, creo que hay sufrimiento del que no comprendemos por qué sufrimos, por qué viene, de dónde vino la tragedia, de dónde vino el dolor, de dónde vino el fracaso. ¿Cuándo es cuando consideramos nosotros algo fracaso y cuándo no lo consideramos fracaso? Creemos que no es fracaso. Puede ser un peldaño para subir a un estándar diferente de vida. Puede ser un peldaño, puede ser un escalón en la vida para ir creciendo. Para ir creciendo en gracia o para ir creciendo en conocimiento, para ir creciendo en sabiduría. Y en último caso, para ir creciendo a llegar a la medida de la estatura. Dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de un varón perfecto. Y encontramos en la Biblia que Jesús también pasó por un proceso, ¿verdad? Y para nosotros, para muchos, se quedó en el proceso. Se quedó en el proceso toda su vida. Es decir, toda su vida fue de dolor. Toda su vida fue de martirio. Toda su vida fue de sufrimiento. Toda su vida fue incomprendido. Toda su vida. No tenemos registro de sus primeros años. No sabemos si recibió bullying o qué. Dice que María guardaba en su corazón lo que el ángel le había dicho sobre él. Y parece que tuvo una infancia normal, hasta cierto punto. Todos lo conocían como el hijo del carpintero. Pero cuando él empieza a desarrollar su ministerio, nosotros los que estudiamos la Biblia le llamamos 3 años, el año de que principia, el año de popularidad y el año de pasión. Cuando todo se empieza a desenlazar y empieza a tener muchos problemas, el mundo se le viene encima, la gente lo empieza a desconocer. Y llega el día del clímax, llega el día, el gran día, el día de cuando él tiene que ir a la cruz del Calvario para cumplir un propósito eterno, un propósito que él traía para cuando llegó a este mundo. Hay una porción en la Biblia que es Isaías capítulo 53. Hay mucho que ver allí, ¿verdad? En los primeros versículos del 52 y el capítulo 53. Todo el capítulo, ¿verdad? Nos habla del siervo sufriente. Esa fue la gran ironía, por eso sus hermanos judíos nunca lo quisieron reconocer. No podían comprender, no podían entender, no podía caber en su mente, en sus pensamientos, que alguien que venía como rey se pudiera dejar lastimar tanto. Alguien que venía como el rey de Israel
teniendo capacidades, teniendo poder y autoridad, tanto moral como espiritual y de todo tipo, se dejara, ¿verdad?, lastimar. Eso es lo que no ocupó en ellos, tanto que hasta el presente, Isaías 53, casi no lo quieren los judíos, siendo que Isaías fue uno de los más grandes profetas. Hay profetas mayores y profetas menores. Se habla de su influencia, de su ministerio, ¿verdad? A eso se refiere mayores y menores. Hay profetas, y Isaías es un profeta mayor, con más de 60, casi 60, no sé, algo así, capítulos. Lo que yo les quiero decir es que habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, porque en él se iba a reunir las dos naturalezas. Se habría de reunir las dos naturalezas, la humana y la divina. Ahora nosotros sabemos que eso ya pasó, es decir, ahora su naturaleza divina prevaleció, triunfó sobre la humana y absorbió a la humana. La llevó a un estándar, la llevó a un nivel, la llevó a una dimensión que nos promete a nosotros llevarnos a nosotros a esa dimensión, es decir, a esa capacidad de llegar a poseer un cuerpo físico, humano hasta cierta manera, ¿sí?, pero absorbido por lo divino, donde lo divino y lo espiritual rigen todos los parámetros de nuestra vida y regirán, ¿verdad?, en el futuro y en la eternidad, los parámetros de nuestra existencia, de nuestra vida. Son las promesas que el Señor tiene que el Señor tiene para nosotros. Eso es lo que el Señor nos dijo: venid en pos de mí, síganme, vamos adelante, como dicen en Estados Unidos, follow me to the heaven, follow me to the heaven. Vengan conmigo al cielo, vengan conmigo al paraíso, vengan conmigo al lugar que yo tengo destinado. Y hizo muchas promesas. Puedo estar mencionando muchos textos, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y bueno, siempre estuvo insistiendo y insistiendo en eso. Esa es la propuesta y ese es el proyecto y esa es la propuesta del Señor. Quería más bien centrarme en el sufrimiento del Señor, porque ahí el capítulo 53 de Isaías, el sufrimiento que Jesús tuvo cuando fue golpeado, lastimado físicamente, no fue algo exagerado. Se les pasó la mano. Violentaron la ley, porque la ley también decía, dada por Dios, por Jehová, ¿verdad? Decía que no podías envilecer también a un sentenciado. Es decir, tienes que darle un castigo en reciprocidad a su delito. No se te puede pasar la mano, no te puedes ensañar. Pero con Jesús lo hicieron. Había una regla, Pablo la llevó. A Pablo 2 veces, en 2 ocasiones diferentes, lo azotaron 40 azotes menos 1. Él dice 40 azotes menos 1, 39 azotes. No podían llegar a 40. No debían de pasarse de 40. Por mucho que el hombre haya hecho un delito grande, no debían de azotarlo más de 39 veces. 40 azotes menos 1. 39 azotes. Y quiero que sepan que los azotes que Jesús recibió, en los golpes que él recibió, no estaban jugando, estaban ensañados. Había una influencia espiritual detrás del brazo del hombre ejecutador de la sentencia. Había un demonio detrás de ese brazo haciéndolo con una tal saña terrible. El látigo se dice que era una especie de fuete, no látigo. Aunque muchos describen un látigo, no, era un fuete, es algo más corto, para que tuviera más efecto. Pero ese fuete estaba hecho de cuero, tiras de cuero crudo. Las tiras de cuero crudo cuando las remojan se ponen suaves, pero cuando se secan se hacen duras, como el hierro, ¿verdad? Y esas envolvían una barra de hierro. Esas cuerdas las tejían alrededor de una barra de hierro, pero le dejaban pronunciamiento, es decir, cuerdas que salían para afuera. Y esas cuerdas, para que tuvieran más efecto, les ponían pedazos de plomo,
o pedazos de acero, pedazos de fierro en la punta de las cuerdas. Varias veces en la línea había varias motas de acero o de plomo que tenían en esas cuerdas. Normalmente eran 3, podían ser hasta 4. Pero eran pedazos de acero para que desgarraran la piel, para que hicieran daño. Entonces, a Jesús lo empezaron a golpear. Le dieron el primer golpe con el fuete. ¿Verdad? Una cosa terrible. El pueblo mismo gritaba. Gritaba cuando el primer golpe gritaban. Algunos gritaban de placer, de orgullo, de gusto, otros de dolor, otros de tristeza. No sabemos que la gente gritaba, pero le pegaron el primer golpe, luego le pegaron el segundo. Y conforme iban pegándole, claro que el más fuerte, el hombre más fuerte, la idea era doblegar a los hombres más fuertes. Empezó a doblarse el cuerpo de Jesús. Se empezó a doblar. Se juntó, y fue bajando, y fue bajando, y fue bajando. Hasta que cayó de rodillas. Primero una rodilla, otro golpe y la otra rodilla. La idea era doblegarlo hasta el piso. Y lo estuvieron golpeando. Y él se empezó a caer, a caer. Sus fuerzas empezaron a ser mermadas. La fortaleza de él se empezó a ir, se empezó a acabar. Pero algo sucedió en ese martirio. Después de 6 o 7 azotes tan fuertes, tan crueles, donde la sangre ya salpicaba. La sangre salpicaba, la sangre ya llenaba el pedazo de cemento donde él estaba. Para las personas normales, algunos se desmayaban, quedaban tirados en el piso y en el piso los seguían a veces golpeando. Pero pasó algo. El corazón de Jesús fue inundado por una gran pasión. Porque dice la Escritura que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese gran sentimiento y esa gran pasión y el ver pasar por sus ojos, por su mente, por sus pensamientos, aquella grande cantidad de gente que estaba detrás, hombres con necesidades, mujeres con necesidades, con dolor, con sufrimiento, con enfermedad. Él se dio cuenta la trascendencia de lo que él estaba pasando. Y ese amor tan grande lo empezó a fortalecer. Y lo seguían golpeando después de haber estado en el suelo, casi en el piso, para derrumbarse. Se empezó a enderezar, se empezó a enderezar, se empezó a enderezar. Se enderezó. Para entonces él ya no estaba viendo a sus agresores, ni viendo los que se burlaban de él y se reían de él. Para él en su mente estaba ya, sus ojos ya estaban cerrados. Él ya estaba solamente viendo en su mente la obra maestra que él traía al mundo. El gran amor que sentía por ti y por mí. Era lo que él veía nada más. Él ya estaba pasando a otra dimensión. Y siguieron martirizándolo y siguieron martirizándolo y él empezó a enderezarse. Se empezó a enderezar, se empezó a enderezar. Y cada vez que lo golpeaban, lo martirizaban, él levantó un pie. Luego levantó otro pie. Y se empezó a enderezar y se empezó a erguir. ¿Sí? Empezó a imponerse sobre el dolor y sobre el sufrimiento. ¿Sí? Su rostro sangraba, su espalda estaba desgarrada, por sus costados estaban donde el látigo daba vuelta alrededor de su cuerpo, muchas veces. Estaba hecho añicos, pedazos. Pero la gran pasión, estaba cargado de pasión. Y lo más grande y lo más hermoso es que yo estaba ahí en los ojos de él. Yo estaba en los planes y en los proyectos de él. Y yo creo que usted que está viendo este video estaba en la mente de Dios y estaba en la mente de Jesús. Por eso desde antes, cuando él estaba orando allá en el Getsemaní, cuando fue capturado, dice: Padre, te pido por estos,
Y te pido por los que habrán de creer por la palabra de estos. Tuyos eran, pero me los diste. Tuyos eran, pero me los diste. Ahora es pueblo mío. Sí. Pueblo mío, nación santa, ovejas de su prado. Dice su palabra. El libro de los Salmos dice, ovejas de su prado. Nosotros éramos ovejas de Dios antes del conocimiento del mal. Pero después del conocimiento del mal tuvo que venir Jesús para lidiar con el mal en su cuerpo, con el pecado en su cuerpo y con la muerte en su cuerpo, para quitar el imperio al que tenía la potestad sobre eso, sobre nosotros. Entonces, por eso se ensañaron más con él. Porque entonces los verdugos, los ejecutadores, ¿verdad? Se empezaron a reír de ellos. Entonces ellos se ensañaban más con él. Tal vez algunos le decían, déjate caer, ya, tírate al suelo, date por vencido, ¿verdad? Con el fin de que no lo martirizaran más. Pero tuvieron que cumplir la promesa de 39 azotes, 40 azotes menos uno. Para entonces, por eso lo empezaron a golpear también en la cara, a escupirlo. Bueno, se dice que fue desde antes. Después le coronaron con una corona de espinas. Sí. Y la corona de espinas no eran espinas de nopal. Había unas ramas, existen todavía, unas ramas que son solamente la vara llena de unas espinas muy grandes. Yo las he visto con mis ojos cuando voy al monte, a la selva, a las áreas desérticas. Israel tenía muchas áreas desérticas, muchas ramas de áreas desérticas. En el desierto se da mucha rama con espina gruesa, punzocortante. Sí. Eso fue lo que le rodeó la cabeza a Jesús. Entonces aquí, ¿verdad? Capítulo 53, versículo 14 del 52 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Su rostro fue desfigurado. Perdió su forma. Así se asombrará él asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Oirán lo que nunca se les ha dicho. Conocerán de un gran rey que fue siervo sufriente, que llegó a la cruz, que fue la muerte y muerte de cruz. Luego el capítulo 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él nuestro rostro nosotros. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo he dicho muchas veces que como el mundo llevaba al mundo de violencia, por la influencia espiritual que este mundo tenía, por el imperio de la violencia, de la muerte que tenía el enemigo de nuestras almas, este mundo ya no existiera. Ya no, usted y yo ya no hubiéramos sido. Ya no hubiéramos sido engendrados de nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos para atrás. Ya estas generaciones no hubieran existido, ya no existieran. Se hubiera acabado. Como se acabaron muchos mundos antes de esta creación. Como se acabaron muchas naciones y ciudades, como Sodoma y Gomorra. Sí. Como el mundo antediluviano de antes del diluvio. Se hubiera hecho pedazos. Sí. Pero gracias a ese sacrificio, gracias a ese Dios, gracias a Jesús al que le debemos la honra y la gloria, el quebrantarnos y humillarnos delante de él. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él en el alma, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue cortado de la tierra de los vivientes, fue asesinado. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Sí. Mire, la belleza de Jesús. No sabemos su parecer, pero no era mal parecido. Pero le desfiguraron su rostro. Se vestía de una túnica. Le rompieron su túnica. Por eso dice como oveja delante de los transquiladores. O sea, lo hicieron parecer vil. Lo hicieron parecer, se veía vil. Sí. Alguien dice que fue desnudado completamente y sus partes íntimas fueron exhibidas. Con todo eso, se dispuso con los impíos de sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción. Yo soy el fruto de su aflicción. Yo soy parte del fruto de la aflicción de él. Después de 2000 años, me alcanzó su gracia y su gloria y su sacrificio y su dolor y su sufrimiento. Yo vengo como testigo. Yo quiero ser testigo. Quiero ser un verdadero testigo de los sufrimientos de él. Voy a tratar de seguir haciendo algunos videos sobre el sufrimiento. Porque cuando uno está en pruebas y en luchas y en sufrimiento, uno se pregunta muchas veces ¿por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo? Si yo soy bueno, si yo he sido bueno, si yo no le hago mal a nadie, si yo de la iglesia a mi casa, de mi casa a la iglesia, si yo del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo, ¿por qué? Y ahí estamos. Y ahí estamos. Y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Cuando el hombre fue hecho para el sufrimiento, para el quebrantamiento. Aún nosotros dentro de la iglesia el Señor nos llamó a un llamado donde habría pruebas, luchas y tribulaciones. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué se necesita eso? ¿Por qué? La mente no lo entiende, pero el corazón lo recibe. Sí. Por eso se dice, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Por eso cuando le decimos a la persona, a ver, levante su mano y haga una oración conmigo, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarte a que hagas confesión delante del Señor. Porque el hombre está cerrado, es soberbia, mucha soberbia. Pasa por mucha soberbia, ha vivido en mucha soberbia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Venimos de una estirpe de soberbia. Somos soberbios por naturaleza. No importa que te consideres bueno, no es cierto. Dale el crédito al Señor, dale crédito a la Biblia, a la palabra. No pelees contra la Biblia, contra la palabra. No estás peleando contra el predicador, no estás peleando contra el enseñador, estás peleando contra la escritura que está diciendo así. Así dice la escritura. Que en tu corazón hay mucha soberbia. Y ahí está el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No les planteaba la vez pasada mi testimonio de cómo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo tenía mi forma de que yo así casi tiene que ser. Y así decía. El Señor me desarmó. El Señor me desarmó. El dolor y el sufrimiento que me viene para que el Señor, para desarmarte, para darte a conocer quién es Él. Porque te quiere, porque te ama y porque te quiere enseñar muchas cosas más. Va a ser doble bendición cuando venga aquello que tú perdiste. Algo que le está llorando mucho. Va a venir no duplicado, triplicado, cuadriplicado, quintuplicado, sextuplicado, multiplicado. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor.
Dios les bendiga en este día. Dios los guarde. Estoy haciendo el video en mi teléfono porque no tengo internet en donde estoy, pero lo voy a subir primeramente Dios. Padre bendito y Salvador, gracias Señor. Usted es el Señor. Siempre hay un propósito escondido detrás de todo ello, Señor. Y ese propósito lo queremos conocer por el Espíritu y en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito su nombre. Bendiga a mis hermanos y mis hermanas. Persona que me oye y que me escucha. Dele la bendición hoy. Salve su vida hoy. Alcáncele con el círculo de su gloria hoy en el nombre de Jesús. A ellos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, como fueron tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, amigos.